buenas tardes. Saludamos a esta hora a todas las personas que se conectan a esta transmisión en las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los saludamos desde Cartagena, en el Congreso Nacional de Infraestructura. En breve iniciará el panel Ciudades, la recta final, con la participación de la alcaldesa mayor Claudia López e igualmente sus colegas de Barranquilla, Jaime Pumarejo y también Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga. Allí hablarán sobre los principales retos, desafíos en materia de movilidad sostenible e infraestructura e igualmente los proyectos que ya se están ejecutando. Bienvenidos. Bienvenida, muchas gracias y un aplauso para ella, por favor. Muy buenos días para todos y para todas. Un gusto estar en el Congreso Colombiano de la Infraestructura con Andrés, con mis colegas amigos, con Jaime y con Juan Carlos de Barranquilla y de Bucaramanga. Yo quisiera empezar por agradecerle a este gremio que construye país, que construye ciudad, que construye región todos los días, que junto con Camacol ha levantado esta economía de la peor crisis que ha tenido en su historia, ha permitido que volvamos a crecer, a tener empleo, a bajar pobreza y a generar futuro y esperanza. Así que de verdad mil gracias por lo que hacen todos los días. Yo tuve el honor de estar aquí hace 3 años como alcaldesa electa y vine aquí y les hice unas propuestas y les dije 4 cosas que quería hacer como alcaldesa. Hoy quiero venir a rendir cuentas, a contarles que esas 4 cosas hoy están ejecutadas. Hace 3 años cuando vine aquí les dije, Bogotá no puede seguir hablando de la región metropolitana. Bogotá y Cundinamarca no pueden seguir peleándose. No pueden seguir de espaldas discutiendo quién es más importante, si el alcalde o el gobernador. Los únicos importantes son los ciudadanos. Hoy, 3 años después, vengo a decirles que después de una reforma constitucional, una ley orgánica, un acuerdo de Bogotá y una ordenanza de Cundinamarca, hoy es una realidad la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y quiero agradecerle muy especialmente a un senador que veo aquí que hoy nos acompaña, el senador Germán Barón, hoy ex senador, que sacó ese proyecto adelante, a Juanita Gobertus y a José Daniel, que lo sacaron adelante. Segunda cosa, así como no podemos durar 60 años hablando de la región metropolitana, no podíamos durar 17 años tratando de actualizar el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Sin plan de ordenamiento territorial no tenemos norte, no tenemos ruta, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué queremos construir, cómo lo queremos construir, dónde lo queremos construir. No sabemos qué obligaciones, cargas urbanísticas y derechos de desarrollo vamos a tener. 17 años, 3 intentos de 3 alcaldes distintos tuvimos para actualizar el plan de ordenamiento territorial y no se había podido. Segundo logro, hoy, 3 años después, Bogotá tiene un nuevo plan de ordenamiento territorial, Bogotá reverdece, tiene una hoja de ruta al 2035, sabemos qué queremos hacer, dónde lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y tercer logro, cuando vine aquí les dije, Bogotá tiene que avanzar, no podemos seguir discutiendo sobre la primera línea del metro. La primera línea del metro está contratada y vamos a sacarla adelante. Pues hoy no solamente está contratada, está en un 18% de ejecución, 4.500 colombianos están trabajando hoy construyendo la primera línea del metro y va a salir adelante, no tengan la menor duda. Pero también les dije, Bogotá no se puede quedar discutiendo sobre la primera línea del metro, tiene que construir una red férrea con metro pesado dentro de la ciudad y metros ligeros o regiotram que los conecte con su región metropolitana. Pues hoy justamente acabamos de anunciar con el señor ministro de Transporte que el día de ayer la Nación ha aprobado el COMPES de garantía de la Nación para que contratemos el año entrante nuestra segunda línea del metro, la primera subterránea que conectará el centro ampliado con Suba y Engativá. De manera que eran 3 compromisos que puse en mi plan de gobierno y que hoy están cumplidos y ejecutados. A pesar de muchas dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de las 7 desgracias que nos han pasado en estos 2 años y medio a todo el mundo y en particular a los alcaldes que hemos enfrentado, la pandemia, el estallido social, el desempleo, la pobreza, la ola invernal, y sin embargo aquí estamos saliendo adelante. Un cuarto logro es que gracias justamente a que en vez de pelear nación, gobernación y alcaldía, nos hemos unido, tenemos un plan. El plan de infraestructura y movilidad
del que les habló mi buen amigo, el gobernador Nicolás García, es el mismo plan del que les voy a hablar yo y es el mismo plan del que ha hablado el ministro de Transporte. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en un mismo plan, en un plan de largo plazo, que es este COMPES 2035, que establece que Bogotá región deberá construir de aquí al 2050 5 líneas de metro, 7 cables aéreos, 2 regiotrams y por lo menos 22 corredores verdes para interconectar la región metropolitana. Pero no basta con tener un plan y una visión. Para poder hacer realidad los sueños hay que invertir. Y Bogotá, con sus impuestos, con los impuestos de las familias bogotanas, de los empresarios bogotanos, está haciendo en este momento el mayor plan de inversión en infraestructura social y de movilidad sostenible de su historia. Hoy estamos ejecutando, solo con recursos de la alcaldía, 48 billones de pesos de inversión. La mitad prácticamente en infraestructura de movilidad y otra parte en infraestructura social. Pero de nuevo, no sobra solamente con tener visión, con tener un norte, con tener un plan y con tener inversión. La plata hay que contratarla y ejecutarla. De esa plata ya está a octubre de este año contratado 17 billones de pesos. Y antes de que se acabe este año, muchos de ustedes seguramente los invito a que se postulen para construir el primer corredor verde de Colombia en la carrera séptima, el segundo cable aéreo de Bogotá, el cable aéreo a San Cristóbal, y la calle 13, que va a pasar de ser la peor trocha de Colombia a la mejor vía de carga y pasajeros de Colombia. Esos 3 proyectos que suman más de 20 billones de pesos salen a licitación antes de que se acabe este año. Así que los invito a que entren al cuarto de datos, se informen, participen, para que esos 3 proyectos grandes se sumen a esta contratación que hemos hecho. Ahora bien, ¿qué estamos entonces haciendo? Espérenme, yo me paro aquí un momentico. La primera línea del metro está contratada. El Regiotram de Occidente, la línea naranja que ustedes ven en el mapa, 45 kilómetros de línea férrea que duraron 70 años tirados en pasto. Bogotá tenía más líneas férreas y multimodales hace 100 años de lo que tiene hoy. Increíblemente lo que estamos haciendo es reutilizando ese patrimonio férreo que habíamos dejado tirado en pasto por décadas. El Regiotram de Occidente, como lo contó Nicolás esta mañana, Nicolás García, el gobernador de Cundinamarca, ya está contratado y está en ejecución. Le ajustamos el diseño para que se integrara al sistema de transporte público de Bogotá. De manera que el Regiotram de Occidente está contratado, 3.6 billones de pesos en ejecución, 40 kilómetros, la primera línea del metro también. La segunda línea del metro, la primera subterránea de Bogotá, ya tenemos con el COMPES asegurada la plata, abrimos la licitación del año entrante. Quienes nos quieran, y los invito, hemos hecho más de 3 roadshows mostrando el proyecto de la segunda línea del metro. El metro de Bogotá no solamente es de Bogotá, es la obra de infraestructura más grande y más importante de Colombia, tanto en su primera como segunda línea va a salir adelante. Nuestra gran prioridad para el año entrante, ¿cuál es? Es cofinanciar. No alcanzaré yo a contratarla, le tocará a quien me siga en la alcaldía. Pero vamos a dejarle estructurado, financiado el proyecto del Regiotram del Norte, súper importante, usar todo el ferrocarril, la otra línea naranja que ustedes ven hacia el norte de la ciudad. Son cerca de 45 kilómetros, empezando en Zipaquirá, Cajicá, Chía, entrando a Usaquén, llegando a conectarse con el Regiotram de Occidente a la altura de la Fiscalía más o menos, para quienes conocen Bogotá, detrás del centro Gran Estación. Así conectaremos 2 de los Regiotrams, ya, check esa meta del COMPES, y 2 de las 5 líneas de metro. Quedarán al final de mi alcaldía con obreros trabajando, no con papeles discutiéndose, sino con obreros y diseñadores trabajando en su ejecución. Y el proyecto que seguirá, para que al alcalde que llegue no le toque como a mí, empezar de cero la estructuración de la segunda línea. Bogotá logró hacer con sus maravillosos servidores públicos del sector de movilidad en 2 años y medio para la segunda línea lo que nos demoramos 20 años haciendo para la primera. Hicimos la estructuración, conseguimos la financiación y vamos a salir a contratación en 3 años, no en 20. Porque no nos podemos demorar 20 años contratando cada línea del metro, lo contrario no vamos a salir adelante. ¿Qué sigue hacia futuro? Aquí se ha discutido y el presidente de la República ha puesto esa discusión sobre la mesa. Subterranizar una parte del tramo de la Caracas de la primera línea, le entregaremos la información que nos ha pedido
sobre si eso es técnica, jurídica y financieramente viable. Hemos acordado con el señor ministro que el 16 de enero le entregaremos esa información al presidente para que él pueda tomar una decisión informada. Como lo he dicho yo, si me lo preguntan a mí o si le preguntan al gobernador de Cundinamarca, ¿qué sigue en prioridad? ¿Qué propondríamos primero? ¿Subterranizar una parte de la Caracas? ¿O contratar el Regiotram del Norte? ¿O contratar la tercera línea del metro? Nuestra respuesta es clara y ha sido la misma desde 2019. Contratar primero el Regiotram del Norte, contratar luego la tercera línea del metro, y si hay plata para todo, que quede dicha que haya plata para todo, también eventualmente, y si es técnica y jurídicamente viable, subterranizar un tramo de la Caracas. Pero ese es nuestro orden de prioridad, y así lo hemos propuesto y así lo estamos ejecutando. La base del sistema de transporte multimodal urbano tiene que ser el sistema férreo. En el caso de Bogotá, metro pesado dentro de la ciudad y metro ligero o Regiotram para conectarnos con la región. Pero eso no es suficientemente multimodal. Bogotá ya tiene uno de los mejores BRTs del mundo, que desafortunadamente se ha desprestigiado un poco porque han pretendido falsamente que reemplace un metro. Transmilenio no puede reemplazar al metro, no puede hacer lo que hace un metro, puede hacer lo que hacen todos los sistemas BRT del mundo, que es alimentar el metro. Eso sí lo puede hacer y lo va a hacer bien. Para eso vamos a hacer, ya estamos haciendo 3 alimentadoras de la primera línea del metro. Están construyéndose en este momento. La primera, que se terminará el año entrante, terminamos la Caracas Sur. En el 24 terminamos la ciudad de Cali y en el 26 terminamos la 68, con muchas complejidades, pero le agradezco a los constructores de esas obras que las hemos superado y vamos saliendo adelante. Como les digo, este año sacamos a licitación y el año entrante empezamos el Corredor Verde Séptima, la vía emblemática, la calle real de Bogotá, va a quedar nueva desde la calle 24 hasta la 245. De la 24 a la 200 con el Corredor Verde Séptima y la de 200 a la 245 con una obra que ya está ejecutando la ANI, que es la ampliación de la carrera séptima. Y de los 7 cables que nuestro COMPES dice que tenemos que hacer, ya vamos a dejar nosotros 3 contratados. El de San Cristóbal, que los invito a que participen este mismo año en la licitación. El año entrante haremos el segundo de Ciudad Bolívar y Soacha, que va a conectar a la gente al Portal del Sur, y los del centro. Ahora bien, seguimos. Igual va a haber carros, va a haber motos, va a haber ciclas. Luego tenemos que hacer también multimodal. Primero férreo, luego los BRTs, corredores verdes y cables que alimentan ese modo férreo, y luego los mixtos, que en todo caso necesitan mejorarse. Las entradas y salidas de Bogotá, les ruego excusas, son una vergüenza pública. A Bogotá la han atracado sistemáticamente. Los bogotanos pagamos peajes a la salida de todas las vías principales de Bogotá. Y nunca nos habían devuelto ni un centavo de ese peaje que pagamos para mejorar las vías dentro de Bogotá. Tampoco se puede abusar de Bogotá. Una cosa es que Bogotá subsidie con generosidad al resto del país y otra cosa es que no nos devuelvan ni un centavo de los peajes que pagamos para mejorar nuestras propias vías. Por primera vez logramos en esta administración que nos devolvieran en promedio el 35% del peaje que pagamos a la salida. Gracias a ese acuerdo de justicia con el bolsillo de los bogotanos, hoy está en obra y en construcción la ampliación de la carrera séptima, la ampliación de la autopista norte. Sale ya a licitación el primer tramo y esperamos sacar los otros 2 en este año de la nueva calle 13 para que pase de ser la peor vía de Colombia. Por la calle 13, apreciados amigos, entra el 54% de la carga de Colombia a Bogotá. Una vía que es una trocha, que no tiene andenes, que no tiene ciclorruta, Alcaldesa, que es la vía de más siniestralidad vial. Ya termino. Entonces, todas las entradas y salidas de Bogotá, quiero resumir esto, todas las entradas y salidas de Bogotá, gracias a sus impuestos y a que nos devolvieron el 35% del peaje que pagamos los bogotanos, están hoy en obra. La nueva autopista sur a lo sur está en obra. La ampliación de la séptima está en obra, la ampliación del autonorte está en obra y el año entrante estará en obra la calle 13 y la mejora de la calle 80. Pero no es solamente infraestructura de movilidad, también se necesita infraestructura social. Hace 3 años que vine les dije, mi plan de desarrollo ejecutará 35 colegios nuevos en Bogotá. Excúsenme, nos equivocamos. Estamos haciendo 72 colegios nuevos. Para que en los próximos 15 años los niños de Bogotá estén a máximo 30 minutos de su colegio. Y decidimos hacer 72 y no 35 porque elegimos a Bogotá, que valía la pena endeudarnos por la educación de nuestros hijos, construyendo más colegios, más universidades y becando a los jóvenes de Bogotá para que estudien y tengan un futuro. Bogotá está construyendo 72 colegios, no 35,
2 sedes universitarias cuando nos habíamos propuesto hacer una. Le daba crédito a 2.600 jóvenes para estudiar. Hoy con sus impuestos le estamos dando beca completa y un salario de sostenimiento al semestre a 76.000 jóvenes de nuestra ciudad para que estudien y salgan adelante. Hace 3 años que vine y les dije vamos a hacer 3 nuevos hospitales, Bosa, Usme y el San Juan de Dios, de nuevo. No estamos haciendo 3, estamos haciendo 7 nuevos hospitales en Bogotá, porque no vamos a volver a pasar por una crisis como la de la pandemia sin estar debidamente preparados y por supuesto también infraestructura de seguridad y manzanas del cuidado. Estos son algunos de los ejemplos. Termino con esto. De lo que es posible cuando en vez de hablar de obras, contratamos y hacemos las obras sociales y de infraestructura que necesita la ciudad. Ese lote que ustedes están viendo en pantalla es el lote de Gibraltar en Kennedy. Era un basurero público a cielo abierto hace 30 años en Bogotá. Mírenlo bien, porque ese basurero público en el 2028 será el bosque urbano más grande de Bogotá, el segundo parque metropolitano más grande de Bogotá después del Simón Bolívar, el velódromo en altura más moderno que tenga América Latina, tendrá la primera estación de la primera línea del metro y la segunda manzana del cuidado para mujeres y niños en Bogotá. Esa es la Bogotá que estamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. A velocidad de metro, alcaldesa, fue toda velocidad de metro. Continuamos ahora con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pugarejo. Jaime, muchas gracias por estar acá y por favor también adelante con lo que usted tiene para contarnos. Bueno, ¿me permites el clicker, Claudio? Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí. La verdad es que da envidia de la buena saber todo lo que está haciendo Bogotá. La verdad es que Bogotá es la ciudad de todos los colombianos y cuando le va bien a Bogotá, le va bien al país. Y por eso me sumo a los aplausos de todo el auditorio cuando decimos que nos alegra saber que las cosas se están haciendo, que se están haciendo bien, porque estamos acostumbrados a ver mucha retórica y poca acción y cuando los alcaldes hacemos, la verdad es que nos sentimos contentos. Lo mismo pasa en Bucaramanga, que tiene unas cosas que ya les contarán que también nos hacen sentir envidia de la buena. Hoy yo quiero hablarles quizás de algo que ustedes han escuchado los últimos días. La ingeniería en contra del cambio climático. Se debate mucho sobre la utilidad de la ingeniería en este momento de la historia. Y yo les quiero hablar desde nuestra experiencia. Hace 10 años, más o menos, en el año 2010, enfrentaba Barranquilla el peor invierno de su historia. Tuvimos en ese momento que declarar que casi un cuarto de nuestra ciudad, en las zonas más vulnerables, se hallaba en alto riesgo. Un estudio de Ingeovinas luego lo corroboró. Y yo vi personalmente, en las horas de la madrugada, cómo nuestras laderas parecían mantequilla frente a la lluvia, se desmoronaban y se llevaban las casas de miles de barranquilleros. Luego vino una etapa de adaptación, en donde estudiamos y actuamos y pudimos canalizar, por ejemplo, el 70% de las aguas pluviales en nuestras laderas que drenan hacia 2 cuencas de agua. Lo hicimos, entre otras, con los impuestos de los barranquilleros. No contamos con cofinanciación del Estado, con ingeniería criolla y firmas nacionales e internacionales que nos apoyaron en ese proceso. Nos queda el 30% por canalizar. Al mismo tiempo, hicimos vías, protegimos laderas con pantallas, con muros, con diversas obras de estabilización, algunos que fueron hasta parques que nos ayudaban a mitigar ciertos espacios. Hoy hemos tenido un invierno que, nada más para darles una idea, el mes de octubre tuvo 2.5 veces más lluvia que el peor octubre de nuestra historia, del año 2010. Y tenemos solo el 10% de los damnificados que tuvimos en el año 2010. Es decir, la ingeniería bien hecha sí mitiga el cambio climático y la ingeniería bien hecha sí puede hacer una diferencia. Todo tenemos que hacerlo claramente con unos estudios de costo-beneficio. ¿Qué cuesta más? ¿Relocalizar o cuesta más mitigar el impacto mediante la infraestructura y mediante la ingeniería? Ese es el estudio que hay que hacernos
todos los días. Hay ejemplos de lo uno y de lo otro. En el caso de Barranquilla, tenemos una ladera extensa que hemos venido mejorando, pero que tiene la oportunidad mucha de ser mitigada y que podemos reclasificar el riesgo. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestros estudios de actualización del POT. Aquí podemos ver, si me paro porque no veo hasta allá, me perdonan, lo que es Barranquilla y las diversas obras que estamos haciendo. Pero yo quiero destacar un par. Nosotros tenemos una oportunidad que no tiene Bogotá y que no tienen otras ciudades. Somos una ciudad que va vía al desarrollo, que tiene todavía una oportunidad de no cometer errores que se cometieron por políticas de transporte y de movilidad erradas del pasado. Somos como un libro que está esperando a ser escrito en cómo nos vamos a desarrollar los próximos años. Y por eso tenemos un perfecto río Magdalena que nos permite utilizarlo como medio de transporte. Y en marzo llegará nuestro primer río bus, que integrará el primer sistema integrado de transporte público del río Magdalena con nuestro sistema de transporte. Al mismo tiempo nos permite... Gracias. En marzo los invito a que se monten en el primero de nuestros riobuses. Pero además nos permite pensar en la multimodalidad, en las vías férreas, en recuperar algo que Colombia tuvo, sí, que Bogotá tuvo, pero que Barranquilla tuvo un tren de gran utilidad entre Barranquilla y Puerto Colombia, pero nunca tuvo un tren que surcara o que cruzara más bien cruzara el Caribe colombiano. Y ahora les contaré un poco sobre eso. Pero esto es Barranquilla y su área metropolitana y lo que estamos haciendo en grandes obras. No me quiero detener ahí, sino ahora entro en cada una de ellas. Este es uno de nuestros proyectos bandera. Dirán, ¿qué tiene que ver el bilingüismo con la infraestructura? Y esto es una invitación que hago al revés. Nosotros, el día de mañana, vamos a darle primer debate a nuestro gran proyecto de bilingüismo. Eso quiere decir que los 154 colegios de Barranquilla, más de 200.000 estudiantes que hoy y desde el año 2020 están recibiendo educación bilingüe, van a dejar garantizados el proyecto de bilingüismo durante los próximos 8 años después de nuestra partida. Es decir, que estamos garantizando que el joven que entró al colegio hace un par de años se va a graduar del colegio hablando inglés. ¿Cómo lo estamos garantizando? Estamos dejando las vigencias futuras garantizados y el operador garantizado. ¿Quién es el operador? Son 3. El primero y el más importante es el British Council, el gobierno británico. Nos está acompañando, estábamos aquí conversando hace muy poco, nos está acompañando con la metodología, con el seguimiento y con mucha de la parte didáctica de cómo se enseña inglés en los colegios públicos, garantizando que desde primaria nuestros niños estén aprendiendo inglés. Segundo, la Universidad del Norte, que nos ha ayudado a cambiar un paradigma, que es que el oro viejo sí aprende a hablar. Nuestros rectores y nuestros profesores están yendo a clases y aprendiendo a hablar inglés en la Universidad del Norte, con ganas. Nadie los obliga, nadie los fustiga para que no haya un aumento de sueldo por hablar inglés, pero allá están felices aprendiendo y trabajando en equipo con nosotros para generar más y mejor calidad educativa en nuestros colegios públicos. Y tercero, nuestra universidad distrital llamada ELITSA, que maneja todo el programa de Unstoppable Kids, que se llama, que es donde llegamos con un volumen mucho más dedicado a ciertos sectores donde queremos priorizar el inglés. Entonces tenemos una ciudad que se potencia como la primera ciudad bilingüe realmente de Latinoamérica. ¿Y qué queremos con eso? Llamar a la inversión, decirle que es un sitio propicio no solo para que vengan a licitar y a hacer obras, sino ¿por qué no? Para que vengan a mudarse e invertir en nuestra ciudad, para que la hagan su hogar por calidad de vida, pero también, ¿por qué no? Para que ahí quede su empresa, para que, por ejemplo, se copien de algunas empresas barranquilleras que ya empezaron a exportar servicios de ingeniería y diseño a Estados Unidos y a Europa y tienen muchos empleados dibujando con normas estadounidenses y europeas para otro continente. Aprovechemos el dólar caro y el euro caro, exportando servicios de calidad. El año pasado con AmCham logramos hacer un convenio
y nos pusimos la tarea de darle inglés para el trabajo a 15,000 estudiantes. Hemos logrado ya hacer los primeros 2,000 y pico, creo, y de esos jóvenes el 87%, 85% consigue un trabajo. El salario promedio es de 2,5 millones de pesos, primer empleo, enganche laboral de un joven de 18, 19 años. Y lo que me dijeron los BPOs que manejan esos servicios: tú gradúalos, que nosotros los contratamos. Tenemos mínimo 15,000 empleos para entregar en una ciudad como Barranquilla. Eso hace una gran diferencia. Entonces, mi invitación es que no solo construyamos, sino que ustedes tienen una oportunidad. La ingeniería colombiana, la arquitectura colombiana, los cálculos colombianos son envidiables a nivel mundial. Somos buenos profesionales. Ahí hay una oportunidad de hacer un negocio que quizás ustedes no estaban pensando. Exportemos servicios, servicios de ingeniería, servicios de arquitectura, servicios de diseño, servicios de consultoría. Y les doy una clave. En Colombia no pagamos eso muy bien. Ustedes lo saben, ¿no? La ingeniería en otras partes del mundo, los fees, de acuerdo a los volúmenes totales de una obra, son mucho más altos. Aquí somos ahorradores porque las cosas nos salen siempre más difíciles. En el resto del mundo se paga mejor muchas veces, se paga en dólares, así que los invito a que se muden a Barranquilla, a que contraten gente que hable inglés y que monten una empresa multinacional. Así que por eso es que el bilingüismo es importante, porque puede cambiar una ciudad, puede cambiar un país. Les vengo a presentar lo que para mí es una de las obras transformacionales de Barranquilla, pero también de la región Caribe. En Barranquilla nos acostumbramos a pensar que éramos una ciudad de bordillo, de cultura, y que no teníamos apropiación de nuestro entorno natural. Este es un ecoparque de 1,000 hectáreas, una ciénaga que se la estábamos degradando, que tiene más de 800 hectáreas en su cuerpo de agua, que tiene una playa frente al mar Caribe, y los barranquilleros pensábamos que no teníamos playa, y que une a la esquina más hermosa de Colombia, el mar Caribe, el río Magdalena y obviamente a Barranquilla. Ahí está, una ciénaga, un río y un mar. Es para mí un lugar mágico, un paraíso de avistamiento de aves, un paraíso para hacer turismo y para hacer, por ejemplo, vela, para hacer remo, para hacer muchos deportes acuáticos, y lo estamos recuperando como un gran ecoparque, con la ayuda de entidades multilaterales y entidades bilaterales como por ejemplo la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchos otros socios que nos están apoyando para hacer de esto una fuente de turismo, una fuente de empleo y una fuente de calidad de vida. Esto también es infraestructura, pero no hay ni un bultico de cemento. Todo es infraestructura verde, pino amarillo traído desde la Florida, ingeniería local y diseño criollo, haciendo lo que para nosotros será el parque ecoturístico que dentro de poco será el más visitado de Colombia y uno de los más galardonados del mundo. Así como cuando nos atrevimos a construir el malecón de Barranquilla, que hoy creo que hay pocos espacios en el mundo comparables a ese y que recibe 12 millones de visitantes al año. Este será similar, pero mucho más verde. Esta es una imagen de sus pasarelas. Ya termino. En inglés. Ya termino. Esta será una de sus pasarelas y me despido mostrándoles la Barranquilla que diseñamos al año 2100, que tendrá, por ejemplo, ojalá su puerto de aguas profundas, que los estaremos invitando para que participen en esa sociedad de economía mixta, el primer parque eólico offshore de Colombia y de Latinoamérica, donde ya tenemos el socio escogido que se llama Copenhagen Infrastructure Partners, que nos está acompañando, una inversión de $1 billón en donde usaremos el viento, el sol y lo que nos dio la naturaleza para generar empleo y desarrollo. Muchas gracias. Se va emocionando. Muy bien. Muchas gracias, alcalde Pumarejo. Continuamos entonces con Bucaramanga. El alcalde Juan Carlos Cárdenas nos va a contar también qué está haciendo su ciudad. Andrés, yo hubiera querido que hubiéramos empezado primero Bucaramanga porque con esas cifras de Claudia y de Jaime
queda uno así como un poco medio mareado. No, saludar de verdad de manera especial a Juan Martín, a Mauricio Osa, senador Barón, acá muchos amigos. Yo la verdad tengo que decir, tengo corazón de la CCI porque en mi otra vida, cuando estaba en el sector privado, la verdad hice parte, Claudia, Jaime, casi que de la fundación de la CCI, una discusión que se dio con Camacol. Pero bueno, eso son anécdotas de vida y yo creo que hay una cosa que me llama la atención, es que ya Bucaramanga ya hace parte de ese club de grandes ciudades como Barranquilla y Bogotá. Somos ya municipio categoría especial. Somos categoría especial porque quiero decirles que lo que nos hemos dedicado de cierta forma es a gerenciar la ciudad. Yo creo que hay que plantearnos una manera distinta de la administración pública, parte de mi formación del sector privado, y hoy podemos decir con absoluto orgullo los bumangueses, somos la ciudad que tiene una tasa de desempleo de un dígito. Todo el año hemos estado con una tasa de desempleo de un dígito y eso ha sido resultado de cierta forma del gran reto que tuvimos de manejar el COVID, con información, buenos resultados en términos de vacunación y un trabajo muy articulado con el sector privado. Hemos estado con el sector privado, la academia, para realmente lograr ese número que sin duda esperamos seguir manteniendo, porque en la medida que mantengamos tasas de desempleo de un dígito, sin duda nos va a permitir de alguna manera seguir manejando otro de los grandes problemas que tenemos de desigualdad económica, de seguridad misma. Yo creo que ahí hay una apuesta importante en lo que tiene que ver esta variable económica muy importante. Pero también hay que decir un poco de lo que significa algo muy importante, es la contratación. Yo quiero contarles, también estuve hace 3 años o hace 2 años, donde empecé a contar que una de las grandes apuestas que teníamos en Bucaramanga era de la lucha contra la corrupción y la manera transparente de gestionar los recursos públicos. Puedo decir con absoluta certeza, tenemos un indicador que también nos gusta compartir. Hoy tenemos cerca de 80 o un poco más de proponentes por licitación. Hemos trabajado con la Cámara Colombiana de la Infraestructura en ese sentido, en aplicar la ley 80 al pie de la letra. Y no solamente tenemos ese indicador de muchos oferentes, sino también algo adicional, y es que tenemos habilitados más del 80% de estos proponentes. Eso lo que significa de alguna manera es que tenemos un indicador de contratación en el cual nos sentimos orgullosos en términos de transparencia, de participación pluralista, de mejores proponentes en términos de calidad de obra, de ahorro de recursos, y ese es un dato que nos parece muy importante. También decirles que hoy tenemos transmisión en tiempo real de los datos de la contratación pública. Tenemos con la Contraloría General, con la DIARI, una transmisión permanente de los datos de ubicación de la obra, del avance de la obra, de los desembolsos de la obra, de manera que pueda haber absoluta tranquilidad en cómo se contrata en Bucaramanga. Y todo esto que les estoy contando, ¿para qué ha servido? Porque al final todos estos indicadores tienen que reflejarse en algo que tiene que ver con la inversión pública. Hoy hemos avanzado, vamos a llegar como nunca en la historia de Bucaramanga. Algo fundamental es llegar, Andrés, a cerca de 1 billón de pesos en licitación, que obviamente son cifras de una diferencia proporcional por la población que tenemos frente a Barranquilla y Bogotá, pero eso es prácticamente triplicar la inversión que venía realizándose en la ciudad de Bucaramanga. Hemos apostado en la transformación de los colegios, 40 años sin invertirle a los institutos o educaciones públicas, colegios públicos. Estamos interviniendo el Santander, el INEM, el Tecnológico. Hemos venido triplicando la inversión en recuperación de la malla vial, que también teníamos ahí un atraso pendiente, lo que significaba la malla vial y su recuperación. También hemos hecho una apuesta muy importante en lo que tiene que ver el sector rural. El sector rural prácticamente estamos haciendo una intervención en lo que tiene que ver las vías terciarias, las placahuellas. Y aquí hay un tema muy importante para compartir además, y es que Claudia, Jaime, estamos desde Azocapitales
trabajando en algo muy importante, en lo que tiene que ver esa problemática permanente que tenemos los alcaldes y alcaldesas en términos de seguridad. Estamos planteando una ley de cárceles que después de la ley de seguridad y convivencia ciudadana del gobierno anterior, hoy nos falta lo que es ley de cárceles, y aquí esperamos resolver esa problemática que tenemos de cárceles de las ciudades, de los departamentos y de la nación. Ahí hay una propuesta de proyecto de ley que esperamos presentar, yo creo que en un par de semanas. También hay que mencionar la ley de gestión de residuos sólidos. Ahora la ministra de Vivienda mencionaba la problemática que vamos a tener que ya lo estamos viviendo, ¿no, Claudia? Estamos con el tema de los rellenos sanitarios y lo que queremos es transformar rellenos sanitarios a parques tecnológicos ambientales. Esos son dos grandes temas que se están presentando, de manera que aquí puede haber una gran oportunidad de negocios en lo que tiene que ver construcción de cárceles y todo lo que tiene que ver gestión de residuos sólidos. Bucaramanga va a desarrollar, estamos desarrollando 700 obras que prácticamente es duplicar la cantidad de proyectos que se venían realizando en gobiernos anteriores, pero algo muy importante, vamos a dejar 200 proyectos diseñados en fase 3 para que a partir del 1 de enero del 2024 podamos de alguna manera dejar una hoja de ruta que signifique mantener esa tasa de reactivación económica y seguir manteniendo una tasa de desempleo de un dígito. Muchas gracias, es todo, Andrés, el tiempo ya Muy bien, sí. Haciendo uso de los 10 minutos, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, alcalde. Bueno, muchos proyectos. Vamos a hacer aquí una ronda de preguntas en relación con lo que hemos visto en el Congreso y quiero empezar con la alcaldesa. A propósito de lo que ayer aquí en este escenario dijo el presidente Gustavo Petro sobre su preocupación, de alguna manera lo planteó así, en relación con ese proyecto de metro tan anhelado por los bogotanos, pero que ha venido variando en los años, que hoy es un proyecto de 35 billones de pesos, y él dice que implica un desafío insertarlo en un presupuesto mucho más débil que el que había hace unos años a nivel de gobierno nacional. Y ahora se habla de subterranizar parte de esa primera línea de metro. ¿A usted no le preocupa, que es la misma preocupación del presidente, que se llegue a ese punto de subterranizar en una condición más frágil para poder financiarlo? A ver, empecemos por el principio. A mí no me preocupa la primera línea del metro, a mí me ocupa, yo estoy construyendo la primera línea del metro. Dejemos de hablar de la primera línea del metro como si fuera un PowerPoint. Es un contrato, hay 4.500 personas trabajando. Bueno, hemos movido las torres, los tubos, las torres de alta tensión. Quien quiera ir a Bosa, lo invito a que vea el peatonal más grande que se está construyendo. Pero alcaldesa, en este momento el presidente en dijo Bogotá. que no había ni siquiera un metro, no había 100 centímetros construidos. Estamos construyendo la primera línea del metro y va a 18% de ejecución, y eso lo sabe el señor presidente. Entonces esto no es ni siquiera un proyecto, esto es un contrato en ejecución. Y el señor presidente y el señor ministro dijeron aquí también que en Colombia, por fortuna, se respetan los contratos y se ejecutan los contratos. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Y quiero decirlo con claridad, la primera línea del metro no se va a parar. La primera línea del metro se está ejecutando y se va a seguir ejecutando. Y el contrato que tenemos se va a honrar, lo va a honrar el país y por supuesto lo voy a honrar yo como alcaldesa. En segundo lugar, quiero reiterar, el contrato de la primera línea del metro, como lo será el de la segunda, es entre la empresa Metro y el contratista. Por supuesto podemos resolver y atender todas las preocupaciones, pero la que firma el contrato es la Alcaldía Mayor de Bogotá y la que va a hacer cumplir el contrato es la Alcaldía Mayor de Bogotá. En tercer lugar, el presidente dijo, y tiene razón y yo coincido con él, quienes hoy hablan de construir sobre lo construido, de generosidad, ojalá hubieran tenido esa generosidad en el 2017 y hubieran continuado un proyecto que estaba bien estructurado, bien pensado, un proyecto de metro que era
elevado en la parte occidental y subterráneo sobre el tramo de la Caracas. Y no es capricho pensar en subterranizar el tramo de la Caracas. No es por revancha política ni nada por el estilo, es porque es la parte más angosta de ese corredor. Es porque es donde hay más bienes de interés cultural, no solo de Bogotá, sino de la nación. Es porque entre la calle Primera y la calle 42 atravesamos el centro histórico y patrimonial de Colombia. Y cabe la preocupación válida por razones urbanísticas, patrimoniales y ambientales, si quizás en ese tramo no sería mejor hacerlo subterráneo y evitarnos un impacto que igual vamos a tener, que en todo caso hay que financiar. La pregunta es válida y la información para tomar una decisión la vamos a estudiar y la vamos a entregar. Lo que dijo el presidente ayer, recibí, de repente, yo no sé a qué hora fue que intervino el presidente, pero ese WhatsApp se empezó a reventar. Entonces dije, bueno, yo que he aprendido, si algo he aprendido en este cargo, en estos 2 años y medio, es a tener calma y serenidad, ¿no? Ante cualquier adversidad. Cuando uno a los 2 meses de posesionarse le dicen, alcaldesa, qué pena, vamos a enfrentar una pandemia que va a matar a 40.000 personas en 6 meses, ¿no? Uno aprende a tener calma y serenidad, créeme. Entonces me tomé el trabajo de ver la intervención completa del señor presidente, que por demás fue bastante buena. Y el señor presidente dijo una cosa que es cierta y que es dolorosa. Y es, si se hubiera contratado el proyecto que él estructuró, bien estructurado, en el año 2017, en vez de haberlo parado, no por razones técnicas, sino por razones de mezquindad política, porque en su momento creyeron que si saboteaban la primera línea del Metro Bogotá y no le daban el gusto a Gustavo Petro de contratarla y de tener ese logro en su récord político, entonces acabarían su carrera política. Bienvenidos, señores de la mezquindad, a la realidad política. Tu opositor de ayer es tu presidente de hoy. Y la única que perdió fue Bogotá. No se perdió la carrera de Gustavo Petro. Gustavo Petro es un líder de una enorme trascendencia y altura, por eso ganó la presidencia. Y no se la iban a parar ni con eso ni con otra cosa. La única que perdió fue Bogotá, que todavía hoy está asistiendo a esta discusión. Hace 8 años, evidentemente el país tenía otra situación económica, otra tasa de cambio y otra inflación. Si hubiéramos contratado la primera línea del metro hace 6 años, pues estábamos a 2 años de montarnos en la primera línea del metro y nos hubiera salido mucho más económico. Eso es un dato irrefutable, apreciados amigos, irrefutable. Y entonces esa no es una preocupación del señor presidente, ese es un dolor que el señor presidente tiene y que expresa cada vez que puede. Y tiene razón. Pero el pasado no lo podemos cambiar, apreciados amigos. Duélanos o no nos duela. No vamos a volver a la tasa de cambio del 2017, ni vamos a volver a la tasa de inflación del 2017, ni vamos a volver a un proyecto del 2017. Eso no es viable ni es posible. El actual contrato del metro ya está en el presupuesto y en el marco fiscal de la Nación y de Bogotá. Así que no tenemos que estudiar si cabe o no cabe. Cabe, se está ejecutando, se está girando. Lo que tenemos que estudiar si cabe es si una eventual modificación para la subterranización parcial de un tramo cabe. Y yo lo quiero decir con toda claridad. Aquí lo que tenemos que parar es la inflación, lo que tenemos que parar es la devaluación, lo que tenemos que parar es la zozobra, no la primera línea del metro. Todo lo contrario. Para generar más certidumbre y menos zozobra, para generar más empleo y crecimiento que controle la devaluación y la inflación, lo que tenemos es que seguir construyendo todas las obras que les conté, de las cuales solo hay una, de todo lo que les mostré solo hay una que tiene plata pendiente, el Regiotram del Norte y la tercera línea del metro. Los 3 cables tienen financiación asegurada, sale la contratación, el corredor verde sale, la segunda línea del metro sale, etcétera. Entonces yo comparto el dolor, pero con quedarnos en el dolor no vamos a arreglar nada. Vamos a mirar el 16 de enero la información técnica, financiera y legal sobre si es viable, que es lo que nos está preguntando el presidente. El presidente no ha tomado ninguna decisión. El presidente nos está pidiendo información para poder tomar una decisión informada y responsable sobre si es viable subterranizar parcialmente algún tramo. Y por último, lo he dicho públicamente y lo quiero reiterar hoy aquí.
Yo seré la más feliz y hay plata para todo. Yo quiero ir al Parque Mallorquí, que va a ser divino y uno de los más bellos de Colombia, sin duda. Y quiero ir a las obras de Bucaramanga. Y si algo tengo es afecto y cariño genuino por el esfuerzo de todos mis colegas alcaldes sacando a sus ciudades adelante. Así que para todo tendrá que haber plata, ¿verdad? El orden de prioridades de Bogotá sigue siendo el mismo, el que acordó con la Nación, el que acordó con Cundinamarca, el que está en el COMPES, está en el POT y está en nuestro plan de desarrollo. Que el año entrante acordemos la financiación, cerca de 10 billones de pesos, del Regiotrán del Norte, 45 kilómetros férreos y eléctricos, para que los ciudadanos de Sabana Norte y Centro no entren quemando gasolina y en un carro a Bogotá, sino que tengan por primera vez transporte público y digno. Y segundo, nuestra segunda prioridad es la tercera línea del metro. Y aquí lo digo, yo fui de las que siempre quise que la primera línea del metro fuera subterránea, por lo menos en el tramo del centro. Sin embargo, hoy con la información que tengo, uno en este cargo aprende mucho, tiene mucha más información que cuando estaba en campaña. Digo hoy y me hago un mea culpa yo misma. Nos excedimos en la discusión, entonces y mucho más hoy, de si el metro debía ser elevado subterráneo en su primera línea. El gran pecado, apreciados amigos, de la primera línea del metro no es ser elevada. El gran pecado de la primera línea del metro de Bogotá fue no haber empezado en Soacha. ¿Cómo es que tenemos a nuestros vecinos colombianos como nosotros, con los que compartimos la misma región, a 4 kilómetros, 1 millón de colombianos que trabajan en su inmensa mayoría en Bogotá y no les empezamos la primera línea del metro a ellos? La alimentadora del metro, la Cali, empieza del borde con Soacha hacia Bogotá. Ni siquiera la alimentadora se la empezamos allá. Realmente es una ofensa con nuestros amigos de Soacha. Y para enmendar esa ofensa y construir la Bogotá región que nos merecemos todos, que converge, que es inclusiva, que da oportunidades, que tiene tiempos de viaje de 30 minutos y no de 2 horas, es que debemos pensar en la tercera línea del metro. De manera que yo quiero aquí cerrar con una propuesta y una respuesta aquí a nuestro director de Planeación Nacional, que nos dijo es que Colombia tiene que converger. No podemos seguir citando que somos uno de los países más desiguales del mundo como si ese fuera un dato. Eso es una vergüenza, que podemos cerrar con su inversión privada y nuestra inversión pública. Y quiero dejar esta propuesta porque para hacer el tren de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, para hacer el tren de Cali, Palmira, Jamundí, para hacer el tren del Río en Antioquia, para hacer el Regiotrán del Norte en Bogotá, para hacer la tercera línea del metro de Bogotá e incluso, si lo decidiéramos, si fuera técnicamente viable, la subterranización de un tramo de la primera línea del metro y su extensión hasta la calle 100, deberíamos usar el presupuesto de regalías, que es de toda la nación. El señor director de Planeación tiene toda la razón. Las regalías de Colombia no se pueden seguir desperdiciando en 1000 proyecticos con politiquería de por medio para que no beneficien a nadie. Ayer aprobaron 31 billones de pesos del plan bianual, solo de 2 años de regalías, 31 billones de pesos. O sea que este gobierno aprobará 2 presupuestos de regalías bianuales más o menos de ese monto. ¿Qué queremos hacer con 62 billones de pesos, apreciados amigos de la Cámara Colombiana de Infraestructura y colombianos todos? ¿Qué queremos hacer? 1000 proyecticos intermediados por políticos sin ninguna trascendencia. ¿Por qué no hacemos con uno de esos bienios, 31 billones de pesos, las vías terciarias que nos piden los campesinos de Colombia, que producen la comida que llega a nuestra mesa y todavía viven en pobreza? ¿Por qué no nos comprometemos a que un presupuesto bianual de regalías será para vías terciarias y educación, colegios y universidades? Y el otro presupuesto, el primero de 31 billones de pesos, será para esos 6 proyectos férreos, más de 200 kilómetros de conectividad limpia, moderna y productiva para Colombia. Ese es el tipo de decisiones y debates que tenemos que acompañar al gobierno nacional a dar para que todo esto que estamos presentando aquí siga creciendo, siga construyéndose y se haga realidad. Gracias, alcaldesa. Conectemos con lo que acaba de decir y también lo mencionó el director de Planeación, ese fracaso como país en relación con el sistema férreo, una deuda histórica. Y ahora usted tiene, en colaboración con el departamento del Magdalena, el departamento de Bolívar, ese proyecto entre Cartagena y Santa Marta vía férrea. ¿Cuánto vale? ¿Cómo va eso? ¿Qué va a quedar de este proyecto, alcalde Pumarejo? Bueno, hace un par de años rescatamos de un estudio
de ni siquiera prefactibilidad, el estudio de cómo se podía construir un tren en el Caribe. Ahí se hablaba de hacer un tren entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Ese tren estaba pensado primero que fuera solo de pasajeros. Y lo que hicimos fue, en conjunto con las gobernaciones que financiaron el estudio, empezar a pensar cómo se podía hacer un tren que fuera viable, pero que al mismo tiempo tuviera una sostenibilidad medianamente asegurada. Y lo que se decidió fue hacer un estudio para la factibilidad del tren que ya fue entregado. Esa factibilidad la hizo Findeter, que dice que se puede hacer una vía férrea y su material rodante entre Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, con variantes, pero que no es una vía costera, sino que es una vía que pasa por el medio de los departamentos. ¿Qué permite eso? Que sea de carga y de pasajeros, que pase por muchos de los municipios más poblados de los 3 departamentos y que se construya relativamente fácil. ¿Cuánto cuesta? A pesos del año pasado, entre 8 y 9 billones de pesos. Eso, mis queridos amigos, no es plata. Para 3 departamentos, 3 ciudades capitales y al mismo tiempo la unión, no en Santa Marta, sino en fundación. Eso quiere decir que la vía se comunicaría con la vía férrea de Fenoco actual. Y eso quiere decir que desde el puerto de Barranquilla, de Cartagena y de Santa Marta podríamos estar sacando, bueno, Santa Marta ya lo tiene, pero Cartagena y Barranquilla carga directamente hasta la sabana cundiboyacense o hacia el Magdalena Medio. Ese proyecto cuesta 8 billones de pesos. Ahora viene la etapa de estudios y diseños y esperamos que este gobierno de Gustavo Petro lo deje contratado. Es un proyecto que yo sé que está acorde a la visión que tienen del país, así que me da cierta tranquilidad. Y les cuento otra cosa. Ese proyecto también tenemos que juntarlo con otro proyecto muy importante para la sabana cundiboyacense, para una parte de Antioquia, para el Magdalena Medio, y es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Cuesta menos por kilómetro, infinitamente menos que una vía como estamos acostumbrados a hacer. Estamos hablando que recuperar la navegabilidad, que comprar dragas propias y administrarlas desde Colombia para no tener que pagar dragados y para no tener que pagar en momentos de zozobra, dragados demasiado costosos. Estamos hablando de que con 1,5 billones de pesos podríamos estar haciendo esas obras y la compra de esa draga, el material rígido en las obras que se necesitan y la compra de 2 dragas. Pero además nos permitiría crear el puerto de aguas profundas en la desembocadura del río Magdalena. Un puerto que no compite con los puertos actuales, sino que es un gran complemento, que tiene otra vocación al mismo tiempo que el puerto de Cartagena o que el puerto de Santa Marta, que entre otras tenemos que verlo como un gran ecosistema portuario, que por ejemplo las obras del canal del dique le permitirán a Barranquilla, mediante unas barcazas, entregarle los contenedores casi que no una vez a la semana, sino 3 o 4 días a la semana al puerto de Cartagena, que es un puerto que tiene conexión ya con la mayoría de los puertos de contenedores del mundo. Y el puerto de Barranquilla puede mantener una vocación de granel, de líquidos y de muchas otras cosas que ya tiene por cuenta de su carga propia y de la posibilidad de, por ejemplo, sacar carga de la sabana cundiboyacense. Primero vía férrea y luego conectándose con el río, llevando convoy de 7,000 toneladas y exportándolas directamente. Hay una gran falacia que yo nunca he compartido y creo que debemos cambiarla, mi querido doctor Andrés. Se ha dicho que los puertos son cosa de los privados y que las vías y los puntos de acceso son cosa del Estado. El puerto más grande de Francia, donde estuvimos hace muy poco, fue gestionado por las autoridades locales y por las autoridades nacionales. El puerto más grande de los Países Bajos es gestionado y propiedad de las autoridades locales y las autoridades nacionales. Y lo mismo ocurrió en Colombia cuando creamos nuestros puertos. Y por eso los puertos de Barranquilla, de Cartagena y muchos otros eran de propiedad del Estado. Es decir, es una inversión que posibilita crecimiento económico. Nosotros creemos que el Estado debe invertir en el río Magdalena. Creemos que el Estado debe ser socio de inversiones como el Puerto de Aguas Profundas de Colombia, pero que no lo debe hacer solo y que debe posibilitar la manera jurídica para que hayan empresas de economía mixta y el Estado y el empresariado entren y participen ahí. O sea que
dentro de muy poco, yo creo que podremos ver ese tren conectando a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, pero que no debe parar ahí, debe conectarnos con Riohacha y con Sincelejo y Montería, que luego debe conectarse en Fundación y llegar, ¿por qué no?, algún día hasta Bogotá y otros lugares de Colombia. Muy bien, alcalde. Alcalde Cárdenas, usted mencionaba en su intervención, va a terminar su mandato dejando 200 obras, fase 3, para que arranquen. Yo quiero hacer una pregunta de tipo político que yo creo que todos los alcaldes la viven, y aquí, en lo que nos contó en la historia la alcaldesa de Bogotá, tiene que ver con eso. ¿Cómo hacer para que las obras que un alcalde deja en visión y en futuro de su ciudad no sean truncadas por la llegada de un referente distinto en términos ideológicos y políticos, que no piensa en la ciudad, sino que piensa probablemente en su proyecto político? Ese Andrés, es un riesgo, definitivamente, porque pues, no hay la bolita de cristal para poder uno tener la certeza de esa continuidad. Pero yo diría lo siguiente: estas 200 obras que se están haciendo, como las 700 que estamos ejecutando, tiene una gran particularidad, y es que han sido construidas o co-construidas con la comunidad. O sea, ha habido una apropiación, un ejercicio donde en la fase de diseño han participado, digamos, en todo lo que ha sido la transformación de parques. El denominativo que teníamos de ciudad de los parques, la verdad lo veníamos o estaba abandonado. Estamos recuperando 100 parques de 205, 207 parques que tenemos, y ha sido, digamos, ese proceso lo mismo que los colegios. Hemos apostado a que estos 200 que están ya en fase de diseño, ya algunos están en fase 3, ha sido de la misma manera. Luego yo creo que la colectividad, la ciudad, los ciudadanos de alguna manera ya sienten que son ellos, independiente de quién sea probablemente el nuevo mandatario. Esa es una manera que creo que tenemos que ser capaces de construir, sobre todo sobre unas propuestas que vayan amarradas a las políticas públicas, que trasciendan en términos, digamos, de tiempo, que no sean solamente de 4 o de 8 años, sino que tengan esa visión de largo plazo. Una gran apuesta tiene que ver con lo que tiene que la forma de fortalecer los colegios públicos de la ciudad, los parques. Estamos desarrollando, por ejemplo, un plan que es muy importante, de volver a Bucaramanga una ciudad caminable. O sea, definitivamente, y eso lo hemos venido hablando también con Claudia, con Jaime, todos, de empezar a repensar las ciudades. Estamos hablando de ciudades de 15 minutos, estamos hablando de las ciudades del cuidado, de las ciudades inteligentes, de las ciudades ordenadas a partir del agua. Y yo creo que en la medida que seamos capaces de construir ese portafolio de proyectos hacia adelante, con participación de la ciudadanía, con unos ejes claramente que sean de beneficio colectivo, yo creo que desaparece de alguna manera la preocupación que siempre tenemos de quién va a garantizar la continuidad. Yo creo que ha venido también habiendo una evolución en términos de los nuevos mandatos locales, de algo que yo creo que no pasaba, y es, por ejemplo, garantizar la continuidad de las obras y que se terminen. O sea, esa preocupación que tenemos de siempre los elefantes blancos que aparecen en los reportes de la Contraloría, de los entes de control, donde se truncan muchas veces esos proyectos, que se despilfarran los recursos. Yo creo que eso no se ha venido, digamos, dando en estos últimos gobiernos de tipo local y de tipo regional. Luego, insistiría en que la línea tiene que ser trabajando con la comunidad, que haya una apropiación para que realmente esa continuidad de los 200 proyectos, en el caso particular de Bucaramanga, se pueda materializar, porque además hemos saneado las finanzas, ya tenemos, con el mayor ingreso que estamos realizando, pasamos de 100.000 millones de libre inversión a 300.000, Andrés. Estamos triplicando los recursos, estamos ampliando la capacidad de endeudamiento. Luego queda una hoja de ruta que yo estoy seguro los ciudadanos, en el caso particular de Bucaramanga, lo van a buscar apropiarse y que se garantice su continuidad. Muy bien. Estamos entre constructores, alcaldes, y ustedes saben que para ellos no hay nada más importante que culminar la obra en el plazo adecuado y en los tiempos que se ha prometido. ¿Cumplimos la hora?
Toca cerrar acá. Ahora. ¿Usted que iba a decir algo, alcaldesa? Cerramos ya. Que Juan Carlos está muy diplomático, pero esto es más simple, Ah. queridos. Candidato que proponga parar y echar para atrás, no lo voten. Ya, eso es más simple que todo. Y más efectivo que todo. Bueno, muy bien. Bueno, un aplauso para los alcaldes, por favor. Muchas gracias. Termina así este panel Ciudades, la recta final. En el marco de la versión número 19 del Congreso Nacional de Infraestructura ha hablado la alcaldesa mayor Claudia López sobre 4 aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con infraestructura y movilidad limpia y sostenible. Habló en primera instancia de la región metropolitana, que recordemos ya fue aprobada tanto por la Asamblea Departamental de Cundinamarca como por el Consejo de Bogotá. Igualmente se refirió al Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece, el nuevo contrato social y ambiental de la ciudad. También señaló que la construcción de la primera línea del metro no tiene reversa estas obras, e igualmente se espera la ejecución, el contrato para el próximo año de la segunda línea del metro de Bogotá. Y por último se refirió al COMPES 2035, el plan de infraestructura y de movilidad sostenible en general, los otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la construcción del Regiotram del Norte. Recordemos que ya se está ejecutando el Regiotram de Occidente. Pues bien, este Regiotram del Norte es clave también para la movilidad de Bogotá región, e igualmente se espera su licitación, su contratación para el próximo año, y eventualmente también la contratación de la tercera línea del metro, que beneficiará a Soacha e igualmente a los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar y de Bosa, principalmente en el sur de Bogotá. Nos despedimos desde Cartagena en el marco de este Congreso Nacional de Infraestructura. Hasta una próxima oportunidad.